Muy buenos días, me da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, bienvenido. Bienvenidos todos a la revista informativa del Heraldo de México. Son las 9 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro del país y es viernes 8 de febrero del 2019. Ya prácticamente se acabó la semana, seguramente te estás preparando para irte a la fiesta, la reunión, el bautismo, la boda, simplemente disfrutar a la familia y pasar un excelente fin de semana. Se acaba la semana laboral para muchos, otros tienen que trabajar el sábado y el domingo. Nosotros estamos en vivo, ya lo sabes, a través de la señal del Heraldo Televisión. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, mis cuentas en redes sociales, Twitter e Instagram, @JM Riva Palacio, y en Facebook me encuentras como Mariano Riva Palacio Yáñez. Y entramos de lleno con la información. Hay muchos datos importantes que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya viste el adelanto? Vamos a hablar de las estancias infantiles, el asunto de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontró una serie de irregularidades, actos de corrupción, por lo que anunció desde el día de ayer cortar de tajo el subsidio a la mayoría de las estancias infantiles que dependen del gobierno federal y dijo, vamos mejor a entregar el dinero directamente a los padres de familia. ¿Qué opinas? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Participa opinando a través de la transmisión de Facebook Live. Vamos a leer aquí tus comentarios. Las guarderías seguirán sin subsidio. A pesar de la eliminación del subsidio al programa de estancias infantiles, responsables de guarderías afirman que no cerrarán las puertas a esos niños que lo necesitan y seguirán operando. Ángeles Santillán, representante de las estancias en la Ciudad de México, dijo en entrevista con el Heraldo de México que lo que sí es garantía es que nosotros no vamos a cerrar, es lo que dijo, pues eso sería un retroceso en la educación de los niños y en el desarrollo del país. Hasta junio del 2018, la Sede Sol tenía un padrón de alrededor de 300,000 niños que eran atendidos en las guarderías en todo el país. Ya te platicaba que el día de ayer comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador que encontraron una serie de irregularidades, serie de actos de corrupción al entregar los subsidios en las guarderías del país, por lo que se determinó que mejor entregarán el dinero directamente a los padres de familia. El subsidio pasará de los 950 pesos mensuales a 1,600 pesos bimestrales, es lo que se está diciendo. Por supuesto que hay manifestaciones por parte de los directivos, los maestros, el personal pedagógico que trabaja en este tipo de estancias infantiles, estas guarderías en nuestro país, por quienes ya comenzaron con los problemas. Hay quienes indican que desde noviembre y diciembre recibieron la mitad del dinero y a partir del 1 de enero de este año ya no recibieron el subsidio, por eso comenzaron a manifestarse afuera del Palacio Nacional y en algunas entidades del país. Guarderías seguirán aún sin subsidio, en algunos casos, como ya te lo leía, ya te daba a conocer aquí en la Ciudad de México, seguirán operando a pesar de no tener el subsidio. Esto lo indicó Ángeles Santillán, que es el representante de las estancias infantiles de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo a los niños. ¿Por qué? Porque muchas personas por eso acuden directamente a las estancias infantiles, porque no tienen con quién más dejarlos en casa. Todo el mundo trabaja, o no está la abuelita, o no está la tía, las personas los dejan en estas estancias y las madres de familia se pueden ir a trabajar seguras, pero seguirán operando a pesar de ya no tener el subsidio. Muy buenos días y queremos agradecer a Sofía Díaz Pizarro, creadora del método Maternidad y Paternidad Consciente, quien se encuentra ya con nosotros en el estudio. Querida Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, muy bien, muchas gracias. Me imagino que estás preocupadísima por lo que estás escuchando. Mira, estoy preocupadísima y quizá voy a crear un poco de controversia porque es muy importante la educación infantil, sin lugar a dudas, pero es mucho más importante la conexión que generan los niños, los primeros, sobre todo los primeros 7 años de vida, que cualquier otra cosa. El cerebro humano, hoy tenemos una herramienta que antes no teníamos. A partir de la neurociencia podemos entender cómo se va desarrollando el cerebro humano. Y sabemos que estos primeros 7 años de vida son fundamentales porque es cuando se forma el subconsciente humano. Y el subconsciente humano, el cerebro humano, se forma a través de la experiencia y de la conexión. Sin lugar a dudas, necesitamos hacer muchísimo en México en relación a la educación infantil, pero no solamente la académica. Yo creo que
Algo muy importante para México es crear un plan de educación a padres, madres y maestros, donde entiendan la trascendental importancia que tiene su intervención en el resto de la vida de esa persona. Todos los humanos tenemos el gran poder de formar el cerebro humano en construcción de los niños. Y la gran realidad es que en México se vive una gran violencia infantil intrafamiliar y fuera del núcleo familiar. En los centros donde los niños atienden a ser cuidados, no hay la conexión que un niño necesita. No tienes una conexión uno a uno donde te estén cuidando, donde te estén estimulando a partir del contacto, donde tengas ese sentido de protección. Y estos primeros años de vida se define la autoestima del ser humano, la identidad, y aprenden su lugar en el mundo. Y a partir de ahí vamos a expresar esa identidad y ese quiénes somos y nuestro lugar en el mundo por el resto de nuestras vidas. Porque todos vivimos en un 95% a partir de ese subconsciente que se formó estos primeros años de vida. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de educación es importantísimo, pero estoy de acuerdo con el señor presidente que hay que voltear a ver a los países más evolucionados. Finlandia, el sistema de educación en Finlandia empieza a los 7 años. ¿Por qué? Porque saben que esos primeros años de vida lo más importante que tenemos es esa conexión de núcleo familiar, mamá, papá. Pero no solamente el núcleo familiar, mamá y papá, un núcleo familiar, mamá, papá, entorno donde no haya violencia. Y el gran problema es que la violencia se hereda. ¿Qué hay que hacer? Presentar un plan donde podamos trabajar neurológicamente, con herramientas neurológicamente comprobadas, con mamás, papás, cuidadores infantiles, para que no repitamos esa violencia. Y es que lo que pasa es que cuando tú convives con un niño, es tan fuerte la convivencia que aquello que te choca, te checa, tiene que ver con tus propias heridas. Cuando dices, ay, es que ese niño me sacó de quicio, no puede ser, ya, le di un pan de nalgadas para que se estuviera quieto. El niño no tiene nada que ver en esto. Si el niño te sacó de quicio es porque tocó esa fibra en ti de tu historia lastimada, donde probablemente fuiste un niño educado a través de la violencia, y entonces todo tu sistema reacciona como si estuvieras en ese momento. Y como no tenemos las herramientas necesarias para pausa, estoy viendo que esto tiene que ver conmigo, no con el niño. ¿Cómo trabajo yo con mi emoción y con mi historial en el subconsciente lastimado? Entonces lo que hacemos es reaccionar inconscientemente y repetimos huella tras huella tras huella. Pero para esto se requiere tiempo, presupuesto y la participación. Si vamos a trabajar no exclusivamente con el niño, sino con los maestros, con las especialistas y los padres de familia, se necesita tiempo. Cuando te refieres al uso de las estancias infantiles, se supone que fueron creadas exclusivamente para aquellos padres, la mayoría madres, que no tienen tiempo más que para ir a trabajar y por eso dejan a los niños en estos lugares. Totalmente. Digo, es un asunto complicado, porque además, qué bueno que miremos las experiencias de países europeos, pero no nos acercamos ni tantito. Estamos muy lejos de estar pero ahí. sí, es indispensable en la vida tener una meta. Sí, está perfecto. Puede ser una meta muy lejana. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo rompo ese elefante blanco en pasitos y en pedacitos? Sí necesitamos tener claro hacia dónde queremos llegar y como sociedad, quizás no todo le corresponde al gobierno resolverlo, sin lugar a dudas es gran parte de su responsabilidad. ¿Cómo como sociedad podemos apoyar a que eso suceda? ¿Cómo como sociedad puedo ver cómo apoyo si yo soy dueña de una empresa y tengo mamás trabajadoras? ¿Qué puedo yo en este momento, en la situación que está viviendo el país, hacer para apoyar que exista este cambio? Y sin lugar a dudas es algo que toma tiempo. Gracias a Dios, con las herramientas neurológicas que tenemos hoy, esa evolución puede ser mucho más rápida, porque trabajas de una manera muy concisa y muy práctica con el cerebro humano, y puede ser un programa de educación a nivel redes sociales, a nivel televisión, donde el gobierno dé ejemplos muy prácticos y la gente pueda entender la importancia que tiene la infancia. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero a mí la verdad, la realidad de México ahorita me parece que dista mucho de toda esta cosa que me estás diciendo. O sea, Andrés Manuel habla de Finlandia, pero en Finlandia los impuestos que tú pagas
te dan para ir a la universidad gratis, te dan para tener dentista, te dan para tener partos. Mi mejor amiga es finlandesa y casi que se va a hacer todos sus chequeos allá porque no le cuesta absolutamente nada. ¿Qué porcentaje? Ahorita estamos hablando de un porcentaje del 50% de recorte a estas estancias. Básicamente son 800 pesos al mes lo que le quieran dar a las abuelitas, tías y familias para que cuiden a los niños, que además ni siquiera están capacitadas para esto. O sea, estamos muy lejos. Y eso, si vamos a pensar bien, que ese dinero sea destinado específicamente a eso. Si se lo das a alguien que le gusta el chupe y es irresponsable, se va a ir para comprar el chupe. Sin lugar a dudas, estamos en un meollo, en una situación muy complicada, y creo que el primer paso es buscar la manera de crear conciencia. Creo que la educación, no solamente académica, la educación, de repente desaparecieron las clases de civismo en los colegios, ¿cómo por? Bueno, sí, ¿no? tienes razón. El civismo es indispensable y es parte de lo que conecta y hace que se desarrollen las neuroconexiones entre nuestra corteza prefrontal, que nos hace seres pensantes, con nuestra parte animal. Entonces, si yo no recibo esto, México no va a evolucionar. Yo sé que tenemos un problema a corto plazo que resolver, importantísimo, pero tenemos que también ver cómo empezamos a resolver el problema a largo plazo, porque la educación que les demos a esos niños hoy se va a ver reflejada en el México de mañana. Y si no la atendemos, pues vamos a seguir cargando con un lastre. Sí. Y no vamos a avanzar, pero ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Es un problema, un planteamiento muy serio y todo se refleja en precisamente el punto en el que inicia esta discusión, el dinero. Ahorita lo que se está haciendo es una revisión de presupuesto, se están llevando el dinero a otro lado. No aclaran a dónde se lo están llevando, ni quién se lo está llevando, pero están llevando el dinero a otro lado. Pero esta parte que nos comentas, de la preparación que se necesita para llevar a un menor estos 7 años, no solo la vida familiar, sino también la parte pedagógica, pues necesitas gente preparada en estas áreas neurológicas. Correcto. Y eso cuesta no solo a quien estudia esta parte como pedagogo, sino también a quien la paga o a quien la cubre. Entonces, estamos en una situación muy difícil porque precisamente lo que se está haciendo ahorita es recortar los presupuestos, ¿no? O sea, es un programa destinado a gente con escasos recursos que le están quitando dinero, pero no se está hablando de nada de esta parte de mejorar el programa de educación que tienen estos centros. Creo que es una invitación quizás al señor presidente y a los que generan nuestras leyes para abrir esta puerta. Habemos pocas personas con estas herramientas neurocientíficas que podemos hacer un neurocoaching, pero habemos muchos, puedo hablar de mí, abiertos a buscar una solución para el bien de México. Porque de verdad en nosotros está, y creo que es bien importante también dejar esta reflexión. El mundo laboral, la jornada laboral como la conocemos, fue desarrollada por los hombres en un mundo donde el hombre mandaba y el hombre proveía. Era una jornada laboral que funcionaba porque en ese entonces la mujer se quedaba en el hogar, cumplía las funciones de nutrir en el hogar y no había esta desprotección a los niños. Hoy en día esa jornada laboral, eso tiene que empezar a cambiar, incluyendo el rol de la mujer en el mundo laboral y incluyendo el rol del papá en el núcleo familiar. Arianna Huffington del Huffington Post es una gran portavoz de este tema, donde decimos tenemos que buscar cómo creamos esta jornada laboral donde los afectados no sean los niños. Sí. Porque hoy el núcleo familiar es el que se está viendo profundamente afectado. Sí, muy afectado. Sofía. Y eso va a ser un gran lastre. Así es. El día de mañana. Y a mediano plazo. A muy mediano, muy corto y mediano largo. plazo. Exactamente. Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y placer. hacernos entender un poquito más de lo que se puede hacer, una propuesta que tú haces. Ojalá la tomen en cuenta y se pueda incluir. Ojalá. Muy bien. Gracias, Agradezco. Sofía. Que Muchas tengas gracias. un excelente día.